Hola a todos y bienvenidos a una nueva entrega de nuestro curso de testing. En el tutorial de hoy aprenderemos a doblar fachadas de Laravel con un ejemplo práctico. Las fachadas en Laravel ofrecen una interfaz estática que facilita el acceso a clases disponibles en el contenedor de dependencias del framework, evitando así la instanciación manual de objetos. Laravel nos permite doblar las fachadas mediante los métodos fake y spy. Su documentación incluye ejemplos de cómo doblar cada una de las fachadas, pero están dispersos en diferentes apartados. Por eso os dejaremos un listado completo de enlaces en la descripción del vídeo. En la clase de hoy implementaremos un ejemplo de doble con la fachada HTTP de Laravel que, como muchos de vosotros sabréis, posibilita realizar peticiones HTTP externas desde la aplicación. El ejemplo en sí es muy sencillo. Hemos creado un controlador con un método que recupera las publicaciones de una API externa y, en caso de éxito, filtra el contenido de la respuesta y devuelve únicamente sus títulos. Para probar su correcto funcionamiento y a la vez reducir el tiempo de ejecución de nuestro test, vamos a doblar la fachada HTTP para que devuelva una respuesta predeterminada y evitar una llamada real a la API externa. Vamos a crear un nuevo fichero de test en test src ejemplos dobles prueba y lo llamamos publicación controller test.php. Vamos a usar el snippet de Zataka que tenemos para crear una plantilla de clase de test y podemos llamar al método de test, por ejemplo, devuelve títulos de publicaciones. Podemos empezar escribiendo lo más sencillo de la prueba, que en este caso es la llamada al endpoint que ejecuta el método del controlador en cuestión. Escribimos $response igual a $this get y el nombre de la ruta que hemos asignado a este endpoint es publicaciones.títulos. Ahora en nuestra preparatoria deberemos crear el doble de la fachada HTTP para que devuelva el mismo contenido que la llamada real a la API. Para ello vamos a venir un segundo a nuestro controlador y vamos a añadir la siguiente línea para poder ver en el navegador cuál es la respuesta de la API real. Vamos al navegador, ejecutamos nuestro endpoint, le damos formato al texto y vemos que es un JSON que consta de un array de objetos con las claves UserID, ID, Title y Body. Así que vamos a intentar copiar esta respuesta en nuestro test. Volvemos a la prueba y escribimos HTTP, vamos a importarlo antes de que se nos olvide, fake, abrimos paréntesis, y aquí lo primero que deberemos de indicar es la URL del endpoint que nuestra API está atacando. En este caso es jasonplaceholder.typecode.com/post, esto es correcto, y luego tenemos que establecer la respuesta. En este caso vamos a decir lo siguiente: UserID, flechita de 1, el ID que sea 1, el título no vamos a hacerlo tan largo porque si no, luego, como lo tenemos que reutilizar en la aserción, pues vamos a elegir uno que sea más cortito y el body que simplemente sea cuerpo 1. Vamos a incluir dos elementos para hacerlo un poquito más real, pero tampoco hace falta llegar a los 100 que creo que devuelve la API. Vamos a cerrar corchetes, el estado de respuesta que sea 200 y, si no me he equivocado en la sintaxis, esta sería la forma de falsear la llamada HTTP. Teniendo en cuenta esta supuesta respuesta de la llamada de la API, ¿qué verificaciones demostrarían que nuestro método del controlador funciona correctamente? Pues a mí se me ocurren dos. En primer lugar, podemos asegurarnos de que el estado de respuesta es un 200. Para ello, podemos usar el método assertOK que vimos en vídeos anteriores del curso. Y por otro, con el método assertExactJSON podemos comprobar que el contenido del JSON contiene únicamente los títulos de las publicaciones. Antes de ejecutar el test, vamos a quitar la línea que añadimos antes para estudiar la respuesta de la API y ahora sí vamos a ejecutar el test y este pasa con éxito. Escribir toda la lógica de una acción en el método de un controlador no suele considerarse una buena práctica. Sin embargo, no vamos a negar que es bastante habitual encontrarnos esto en muchos proyectos. Salvo en casos en los que la funcionalidad es muy sencilla y no tiene visos de crecer, los equipos que trabajan con arquitecturas limpias
suelen preferir extraer la lógica de la acción a un caso de uso. Por ejemplo, se podría crear una clase obtener títulos de publicaciones que recibiría en su constructor una interfaz que funcionaría como una capa anticorrupción para interactuar con la API. De esta manera se conseguiría abstraer la implementación concreta de la infraestructura, que en este caso sería el uso de la fachada HTTP de Laravel. Con esta arquitectura podríamos simplemente crear un doble de esta interfaz con Mockery y no sería necesario recurrir al doble de Laravel para la fachada HTTP. Si os encontráis con un escenario en el que toda la lógica reside en el controlador, debéis considerar, en función de las características del proyecto, si es mejor mantener el código como está y utilizar un doble de la fachada HTTP, o si sería más adecuado refactorizarlo para alinearlo con una arquitectura más limpia. Y hasta aquí la breve píldora de hoy. Esperamos que os haya gustado, nos vemos en el próximo episodio y hasta entonces, un fuerte abrazo.